Pasemos a estudiar la definición de probabilidad, lo que es la regla de Laplace, la axiomática y las propiedades de probabilidad. En principio, se define la probabilidad como una aplicación P definida entre los conjuntos E, que es el espacio muestral, y el conjunto cerrado del 0, 1. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo, por ejemplo, el espacio muestral del 1 al 6 del experimento de tirar un dado, la probabilidad de esta aplicación lo que hace es tomar un suceso del espacio muestral y nos da un número entre 0 y 1. Esto es muy importante. La probabilidad resulta un número entre 0 y 1. Por tanto, y esto es muy importante, en un ejercicio que nosotros tengamos que hacer en cualquier momento, un problema, y la probabilidad nos dé mayor que 1 o negativo, automáticamente ese ejercicio está mal. Porque no puede salir mayor que 1 ni puede salir negativo. Por tanto, la probabilidad lo que hace es medir la posibilidad de que ocurra algo en un experimento. Por tanto, la probabilidad lo que hace es medir una posibilidad. No nos está diciendo que vaya a ocurrir algo con una certeza. Simplemente es una forma de medir una posibilidad. Por tanto, por ejemplo, si yo tengo en el espacio muestral, voy a poner un par de ejemplos, yo tengo A, el suceso de que salga un número par, perdón, un número impar, 1, 3 o 5, entonces la probabilidad de este suceso nos tiene que salir, tiene que ser igual a un número que nos dice cuál es la posibilidad entre 0 y 1, la posibilidad de que salga un número impar. Si tengo un suceso B, que es sacar un número par, o por ejemplo sacar el 2 o el 4, entonces la probabilidad de B nos tiene que salir un número, que sea, ahora ya veremos cómo se calcula, entre 0 y 1, que nos mida la posibilidad de que ocurra este suceso cuando nosotros lancemos un dado. Bueno, pues esta probabilidad tiene una axiomática. Una axiomática son unas verdades que no son demostrables, porque son evidentes. El axioma primero, el que dice que la probabilidad de que ocurra el espacio de todos los sucesos, espacio muestral, evidentemente es 1, es lo máximo. Hombre, es evidente que la probabilidad de que al tirar un dado salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6 es máximo, o sea es 1, que normalmente se suele multiplicar por 100 para dar esos resultados públicamente, o sea un 100% de que ocurra esto. Pero la probabilidad se mueve entre 0 y 1. Esto es muy importante. Otra cosa es que después se multiplique por 100 para que sea más sencillo entenderlo a cierto foro. Otro axioma, el segundo axioma, nos dice que la probabilidad de cualquier suceso siempre es mayor o igual que 0. Es lo que decía yo antes. O sea, la probabilidad de un suceso no puede salir negativa. O sea, si yo tengo la probabilidad
de, por ejemplo, el suceso A, ese suceso A evidentemente tiene algo de probabilidad mayor que 0. También es verdad que esa probabilidad es menor o igual que 1. O sea, no puede ser mayor que el espacio total. Por tanto, la probabilidad de cualquier suceso tiene que ser como mínimo 0. O sea, la probabilidad de, por ejemplo, tirar un dado y que me salga un 7, evidentemente es 0. O sea, es imposible que yo tire un dado y me salga un 7. Esto parece ahora una tontería, pero hay ciertos experimentos en los que hay ciertos casos en los que la probabilidad de que salga es nula. El tercer axioma de probabilidad nos dicen que si yo tengo dos sucesos, A y B, y que son incompatibles, incompatibles significa que la intersección de los sucesos es igual a 0, perdón, al vacío. O sea, no tiene incompatible, recordemos que significa que no hay ningún suceso que esté en los, ningún suceso simple que esté en los dos sucesos a la vez. O sea, que es imposible que se den al realizar experimentos ambos sucesos. Pues entonces tenemos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Para hacerlo gráficamente, por si alguien lo quiere entender mejor, si tengo el espacio muestral, tengo A y tengo B, significa que si yo uno ambas superficies, evidentemente las superficies de A unión B será igual a sumar la superficie de A más la superficie de B, para que se entienda un poquito visualmente. Ya veremos que la probabilidad es prácticamente esta idea. Esta aplicación de cálculo de probabilidades tiene una serie de propiedades que son evidentes. La primera propiedad es que la probabilidad del contrario de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad de ese suceso. Por ejemplo, si tengo A, que sería sacar un 1 y un 3, la probabilidad de sacar un 1 y un 3 sería igual a 1 menos la probabilidad de sacar, perdón, el contrario de 1 y 3, la probabilidad del contrario de 1 y 3, 1 menos la probabilidad de sacar un 1 y un 3. O lo que es lo mismo, la probabilidad de sacar un 2, un 4, un 5 y un 6. Dicho de otra manera, si a la hora de realizar un suceso, un experimento cualquiera, la probabilidad de que tengamos éxito es de un 20%, evidentemente la probabilidad de fracaso será de un 80%. El contrario. Esto es algo que es evidente. Otra propiedad es que la probabilidad del vacío es igual a 0. Normalmente, lo que se suele decir, si no tiras un dado no te va a salir ningún número. Si no compras lotería no te va a tocar. O sea, la probabilidad que te toque si no juegas es 0. Otra propiedad es que si dos sucesos, su intersección no es el vacío, es distinto del vacío, entonces obtenemos que probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de
A intersección B. Si lo queremos ver gráficamente, si yo tengo el espacio muestral, tengo A, y en este caso tengo B, y la intersección es distinta del vacío, la probabilidad, si queremos verlo como superficies, la suma de las superficies de A y B sería igual a la superficie de A más la superficie de B, pero tenemos que tener en cuenta que si yo sumo la superficie de A y la de B por separado, la de la intersección la estoy sumando dos veces. Por tanto, le tengo que quitar una de esas veces que la estoy contando. Y así se ve un poco mejor cómo esta fórmula, pues, es verdad que se cumple. Y la última propiedad, que nos dice que si yo tengo un conjunto contenido en otro, entonces la probabilidad de un conjunto, un suceso contenido en otro suceso, va a ser menor o igual que la probabilidad de ese suceso. Si yo tengo un conjunto A, que es sacar un 1 o un 3, a poner el 1 bien, el suceso sacar un 1 y un 3, y el suceso B es sacar un 1, un 3 o un 5, es evidente que la probabilidad del suceso A tiene que ser menor que la probabilidad del suceso B. O sea, que es tiene más posibilidades que ocurra B que ocurra A. Por tanto, es otra propiedad que es muy evidente. Vamos a ver ahora lo que es la regla de Laplace. Vamos a dejar las propiedades para que se vean. Y vamos a pasar ahora a lo que es la regla de Laplace. La regla de Laplace nos dice que la probabilidad de un suceso cualquiera A es igual al cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Por tanto, tendríamos que saber contar casos. Por eso, un tema anterior al tema de probabilidad es el tema de combinatoria, que nos ayuda a estudiar los diferentes casos que se pueden dar con ciertas condiciones. Vamos a calcular, aplicando la regla de Laplace, la probabilidad, por ejemplo, de lanzar un dado de ciertos sucesos. Por ejemplo, si tengo el suceso A, que es sacar par, entonces la probabilidad de A será igual a los elementos de A, o sea, A sería sacar par, sería 2, 4 y 6. Casos favorables tengo 3 elementos y casos posibles serían los elementos del espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, la probabilidad de sacar par sería 3 entre 6, o lo que es lo mismo, 0,5. Vamos a hallar otro B de sacar múltiplo de 3. O sea, probabilidad de B, múltiplo de B. B sería conjunto de los números que son múltiplos de 3, el 3 y el 6. Tengo dos casos de 6 posibles. Por tanto, 2 entre 6, 0,33. Otro ejemplo sería probabilidad de sacar un número menor que 5.
número menor de 5. Aquí tenemos que tener en cuenta en los ejercicios de probabilidad, en los problemas y demás, tener muy claro el lenguaje. Porque números menores que 5 serían el 1, el 2, el 3 y el 4. No es lo mismo que decir números menores o iguales que 5 o un número al menos el 5, porque al menos el 5 ya nosotros tendríamos que incluir el 5, a lo sumo el 5, o sea, ese lenguaje hay que dominarlo bien para que no pongamos más casos de las cuentas o nos quedemos cortos. Por tanto, la probabilidad de C sería, en este caso, sería 4 entre 6, que sería 0,66. Como vemos, todos los números son mayores que 0, pero todos son menores que 1. Que normalmente, esto diríamos que la probabilidad de sacar par es del 50%. La de múltiplo de 3 sería 33%. Y de un número menor que 5 sería 66%. Pero esto si lo damos en forma porcentual. Pero en probabilidad hay que tener claro que el número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 1.